Como é seu nome? Estela. Vai fazer um som agora? Vou, Pode entrar. Como é seu nome? Estela. Vai fazer um som agora? Vou, Pode entrar. Como é seu nome? Estela. Vai fazer um som agora? Vou, Pode entrar. Buenas noches. Nuestro invitado de hoy nació en la algecireña barriada de pescadores, viviendo allí hasta los 11 años. Enamorado de nuestra ciudad, recuerda con especial cariño aquellos años y sus vivencias al lado de amigos que aún hoy conserva y con los que se ve en plan familiar de vez en cuando. De aquí se trasladó a la barriada de la Cuesta del Rayo. Es por esa época que comenzaba segundo de bachillerato en el que hoy es el IES Mixto 2. Poco más tarde, a los 12 años, su padre, hombre dedicado a la muy algecireña tarea del mundo de la mar, le envió a estudiar a un colegio interno en Sanlúcar de Barrameda, el Picacho, que era del Instituto Social de la Marina. De este colegio guarda muchos recuerdos, mezclados buenos y malos, ya que piensa que los colegios en régimen de internado son muy duros por el alejamiento de la familia, sobre todo a tan tempranas edades. De todas formas, a aquel colegio en el que estuvo hasta sexto de bachillerato ha regresado en multitud de ocasiones. Forma parte de la Asociación de Antiguos Alumnos Residentes del Picacho y organizó la primera concentración de antiguos alumnos de toda España, reuniéndose con ellos al cabo de 25 años. Estudió COU en el Instituto Politécnico de la Rábida y, por fin, la Universidad de Cádiz, dependiente por aquel entonces de la de Sevilla, en la que se matriculó en Filología Hispánica. Ya de muy niño manifestaba sus deseos de ser profesor de lengua española. En aquellos años de universidad también conoció a la que es su esposa. Trabajaba los veranos en Algeciras como guardamuelles, más tarde como administrativo en la autoridad portuaria. Con lo que ganaba se sufragaba, junto a la beca de estudios, los gastos de la carrera que cursaba en Sevilla. Hace la mili, como no, en la Marina, en San Fernando, y después regresa a Algeciras, ya que le llaman del Colegio Los Pinos. Tenía 24 años y aquí empieza la pasión de su vida, ayudar a las familias en la educación de sus hijos, tarea a la que se dedica en cuerpo y alma desde hace 25 años. Don Salvador Marcet Castillo, director del Colegio Los Pinos, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está usted? Muy bien, muy bien. Bien, pues estamos, como siempre, en las instalaciones, las magníficas instalaciones del Corte Inglés, donde vamos a empezar un programa más del Café Con, que usted sabe que al margen de hablar un poco de sus actividades, es para tratar de hacer conocer a la audiencia un poco la personalidad de cómo es un director de un colegio, además un colegio afamado como el suyo. Pues vamos a intentarlo. Bien, pues la primera pregunta de tipo introductorio sería la siguiente, don Salvador. ¿Cuántos años lleva usted al frente del Colegio Los Pinos? Al frente del colegio llevo unos 15 o 16 años aproximadamente. En el colegio, como tú has dicho, 25 años. Llegué con 24, estuve un primer curso como profesor, pasé a subdirector, estuve 8 o 9 años y hasta el día de hoy director. El prestigio del Colegio Los Pinos está muy reconocido. ¿Qué cree usted que les hace diferente a ustedes para disfrutar de ese prestigio y tener la demanda que tenéis? Pues mire, fundamentalmente nuestro proyecto educativo. Los profesionales que lo mantienen, que imparten ese proyecto educativo, el clima que reina en el colegio y algo más que es singular y es la titularidad, lo que es la empresa. Y es curioso porque la mayoría de los centros privados pertenecen, la mayoría son religiosos y pertenecen al grupo salesiano, y hay 1000 colegios salesianos en España, o pertenecen a la Inmaculada, y hay, pues, de la misma manera, ¿no? Nosotros no, nosotros somos un colegio laico, único, y no tiene más conexiones con más colegios, somos nosotros solos. Y lo importante, que es lo que yo quería aportar, es que desde su fundación, algunos años después de fundarse, arranca con un grupo de padres que pertenecían a la Asociación de Padres de Alumnos, a la Asociación de Padres de Alumnos, que se constituyen en una gestora, crean una sociedad siempre sin ánimo de lucro, y así sigue manteniéndose con la incorporación de un grupo de profesores que entramos después, sin ánimo de lucro. Cualquier beneficio que tiene el centro revierte en el centro, de ahí que la progresión que tiene el centro, en cuanto a inversiones y en cuanto a herramientas, recursos, etcétera.
Hace unos días ha finalizado el proceso de escolarización. ¿Cómo les ha afectado a ustedes esto? Pues el proyecto, la escolarización ha sido muy dura. Nosotros hace 2-3 años tuvimos una reunión con el subdelegado del Gobierno, don Rafael España, y le expusimos cuál es la problemática del centro donde estamos, ¿no? Nosotros estamos en la colonia San Miguel, zona norte de Algeciras, enclavados en una zona de un desarrollo industrial, La Menacha, el polígono de La Menacha, la parte de la carretera que está con muchas empresas también, y un desarrollo urbanístico junto con la zona sur de Algeciras de lo más importante. Es por donde se está expandiendo la ciudad. Entonces nosotros les pusimos pues la problemática que íbamos a tener de esa zona, que no íbamos a dar, no podríamos dar respuesta a la sociedad. ¿Qué ha ocurrido? Pues que este año, bueno, pues estamos desbordados. Se ha venido mucha gente a vivir, gente que trabaja también en la zona, y pues no vamos a poder atender a esa demanda de familia. Mañana, precisamente, tengo otra reunión con el subdelegado del Gobierno, con don Rafael España, para exponerle esto, y nosotros le vamos a plantearle o a ofrecerle las instalaciones de nuestro colegio, inclusive ofreciendo la posibilidad de hacer una ampliación para dar una respuesta eficaz y real pues, a ese crecimiento brutal que está habiendo en la zona. Yo desde aquí me gustaría, sinceramente, agradecerle pues, a todas esas familias que se han dirigido y que han llamado a la puerta del colegio para decirnos, ayudarnos a formar a nuestros hijos, porque si no es a través de la ayuda de la consejería que nos autorice a una ampliación de unidades, vamos a tener que decir que no a muchas familias, Por lo menos hablamos de 70 familias que tenemos que decir que no, 70 u 80 familias, si no más. Y bueno, pues ahí estamos, en estos días se resolverá el tema. Para mí es de los momentos más duros del curso. Bien, pues en la segunda parte del programa habrá más preguntas introductorias, al margen de que durante el transcurso del mismo es usted, por supuesto, libre de si quiere comentar algo, aunque al final del mismo le daré opciones. Vamos a empezar ya un poco a tratar de desvelar la personalidad de don Salvador Marcet. La primera pregunta que al efecto le haría sería la siguiente. ¿Tenía usted muy claro en su niñez lo que quería ser de mayor? Sí, yo esto es algo que me he planteado de mayor, como a mis 12 años yo le decía a mis amigos y a mi madre en mi casa que quería ser profesor de lengua y literatura, cuando además después te das cuenta de que la asignatura es la lengua, y además decía profesor de lengua, no literatura, profesor de lengua, y te das cuenta que la lengua es algo bastante árido, que no es algo que te atraiga así de entrada, ¿no? Y menos a un niño de 12 años. No sé, no me lo explico, posiblemente me deslumbrara el profesor que tuviera en aquel momento. La cuestión es que hoy soy profesor de lengua y literatura. Mi madre me achacaba mucho, quería que fuera médico y yo no sé, la verdad es que hoy, pues, no sé, esa inclinación social de ayuda a los demás y tal, ese es mi campo, ¿no? Por ahí es donde me muevo y creo que hubiera hecho un buen papel, pero posiblemente por esa insistencia no lo fui. Don Salvador, si le invitan a saltar en paracaídas, ¿cómo reacciona? Le voy a dar 3 opciones. Bien, bien. ¿Acepta entusiasmado? ¿Le gustaría mucho, pero lo cierto es que no se atreve? ¿O sale de allí corriendo? No me atrevo ni salgo corriendo. Tengo vértigo, vértigo. Tengo vértigo. De todas formas, no sé. En la vida no hay que tirarse hay que tirarse con paracaídas, no se puede uno tirar al vacío. Pero mantener el paracaídas, la pregunta es de tirarse con paracaídas. Deporte, No. Yo en un 5.º piso no puedo mirar por un balcón directamente. Me mareo, es que me mareo. Y además no permito que nadie mire. Me marea también que mire el vecino. Eso es por una asociación de tipo casi psíquico, supongo, ¿no? Me imagino. Sí, mucho vértigo. Yo creo, pasando a otra pregunta, que hacerle a un profesor esta pregunta tiene su picante. ¿Llevó usted alguna vez chuletas a un examen? Pues me atreví una vez. Me está viendo mucha gente, don Salvador. Sí, no me importa. Yo lo he contado a mis alumnos, yo se lo cuento a ellos. Yo una vez en COU, primera promoción de COU, pues se me daban muy mal las matemáticas, era un examen de evaluación, me senté al final del examen en una mesa de dibujo de estas inclinadas y se podía fumar en aquel entonces en clase. Mi paquete de tabaco y cerillas.
tenía una fórmula en la caja de cerillas. El profesor paseaba y se le ocurre pedirme un cigarro. Yo ni me acordaba de la chuleta, con lo cual le ofrezco mi cigarro, él coge la cerilla, cuando me doy cuenta que coge la cerilla, pego un salto, le quito la cerilla, caen al suelo, total, bueno. enciendo el cigarro, no se dio cuenta, la chuleta no valió para nada, pero bueno, pasé un mal rato tremendo. Y hubo otra ocasión, y esto sí lo quiero comentar, hubo otra ocasión en una asignatura que era Ciencias Naturales, que el profesor preguntaba, como ahora, verbalmente, y a mí tampoco se me daba muy bien las ciencias naturales, y me preguntó, y de los nervios, no sé, yo estaba en esta posición hablando, cuando yo terminé de hablar, me dijo él, bueno, ahora puedes cerrar el libro. Aquello fue muy duro porque era la primera vez, o una de las pocas veces, que yo había respondido bien a aquella pregunta, y me dolió, y aprendí algo. Yo después he dado clase, me encanta dar clase, y yo veo a un alumno que no sé si está copiando o no copiando, y si tengo la mínima duda, no le digo absolutamente nada. Es tolerante. Claro, es que el daño que se produce es mucho mayor que el beneficio que consigue. Porque el profesor está dudando del alumno en ese momento, ¿no? Y si efectivamente el alumno no se está copiando, de verdad que la autoestima, el daño es duro. Sí. Don Salvador, ¿cree usted que la aplicación del refrán "piensa mal y acertarás" es el escudo que nos va a proteger de todo y es conveniente tenerlo siempre en mente? ¿O por el contrario, el propio refrán es malintencionado y falto de realismo? Sí. Concuerda un poco, curiosamente, con la pregunta anterior en cuanto a la tolerancia y tal. Sí, sí, sí. Piensa mal y acertarás. Sí, Eso yo es no acertado. estoy de acuerdo, vamos, en concordancia o consonancia con lo que estaba diciendo antes. Yo en principio no pienso mal, a mí me gusta pensar bien. Y si una persona me demuestra después que tengo que pensar mal, pues creo que hasta hay que darle una oportunidad para que vuelva a pensar bien. Y a lo mejor hasta me planteo una segunda oportunidad para que vuelva a pensar bien. Creo que la gente necesita eso, oportunidades y la oportunidad de la Confianza más que de presunción. La confianza, claro, claro que sí. Y yo creo que se avanza más en esa línea que de entrada decir no. Señor Marcet, por cierto, sus apellidos, porque usted tengo entendido que es de... Ahora entraremos en los datos personales, pero usted es de Algeciras, tengo entendido. Yo nací en Algeciras, sí. Sí, sus apellidos, sobre todo Marcet, no sí. es andaluz, ¿no? No, mi madre es de Benaguacil, Valencia, y mi padre de Villajoyosa, La Vila le llaman aquí, de Alicante, de los muchos marineros de entonces que vinieron una flota de barcos y tal, y se afincaron aquí en la zona. De la parte Sí. de... Mi padre vino hace 50 años y sigue aquí. Vamos. Pero voy a adelantar la pregunta, suelo hacerla un poco más adelante, pero es igual, ya que estamos con datos personales. Usted es de Algeciras, hemos dicho, además lo he hecho en la presentación. Sí. ¿Y nace usted cuándo, don Salvador? En 1955, Ajá. 49 ¿Tiene usted? años. 49 años. Casado, supongo, también. Casado, con 2 hijos. Sí. Su mujer y los niños, ¿su mujer cómo se llama? Lucía. ¿Y las edades y los nombres de los hijos? Pues mi hijo se llama Salvador, tiene 13 años, y mi hija Lucía, y tiene 24 años. Sí, igual que nosotros. Se llevan 12 años. Hay una 12 años. Me costó engañar a mi mujer. Se lo, pensó, 12 años, se lo pensaron ustedes, ¿no? No, yo no me lo pensé. Yo quise tener otro hijo. Mi mujer no quería tener otro hijo, le daba miedo a parir. Y bueno, yo la convencí, le dibujé a mi hijo, le gustó y ahí está, lo que yo dibujé. Don Salvador, la búsqueda del equilibrio personal y la paz interior es algo consustancial al ser humano. Unos lo alcanzan con la ayuda de la espiritualidad y el misticismo, otros realizando aquello que les gusta, desde la pintura, pesca o alpinismo, pongo por caso. Los más, posiblemente, tratando de que los buenos ratos compensen y, si es posible, superen a los malos. Estamos en la búsqueda del equilibrio personal. Si no es demasiado íntimo, ¿nos puede y quiere decir alguna cosa de las que a usted le proporcionan esa paz interna que todos anhelamos tener? Vamos a ver, mira. Yo para encontrar esa paz interior necesito encontrarme bien conmigo mismo y con todo lo que me rodea. Es decir, Ortega y Gasset, yo soy yo y mis circunstancias. Muchas circunstancias rodean, confluyen en ese yo.
dependiendo de la circunstancia, pues el desequilibrio puede ser mayor o menor, la paz interior puede ser mayor o menor. Cosas que afectan a ese equilibrio, a esa paz interior, mi familia, en primer lugar. Segundo lugar, mi trabajo, las cosas van bien. Ahora, en esta semana, tengo de verdad problemas, yo me lo paso muy mal, tener que decirle que no a gente que viene con esa ilusión a decirte que quiero, y che, no puede ser, ¿y por qué no? Si vengo con 3 años, me lo paso realmente mal. Entonces yo creo que esa paz interior, ese equilibrio, es un equilibrio de muchos factores. A veces hay quien se plantea el dar un salto, y es un salto al vacío, buscando experiencias nuevas, y da el salto, y se da. Y luego te encuentras que has perdido un montón de cosas que mantenían ese equilibrio, que luego no tienes, que no encuentras, y te confundes, lógicamente. Don Salvador, usted como director de un colegio supongo que deberá estar muy atento a todo lo que sucede, por lo tanto debe de tener muy desarrollado, especialmente desarrollado su sentido de la percepción. Pues mire usted, la percepción es pretender encontrar las causas mediante las apariencias, es intentar explicar lo oscuro por lo más oscuro. En nuestro refrán tenemos aquello de que las apariencias engañan. Y si no, le voy a hacer una prueba. Mire usted, aquí, por ejemplo, hay 3 elementos. ¿Qué 3 elementos ve usted aquí? Plato, taza, cuchara. Cuchara. ¿Está usted seguro de que aquí hay un plato, una taza y una cuchara? Bueno, puede ser un tenedor. Pues mire usted, es un tenedor, Claro. efectivamente. ¿Y por qué ha dicho usted que era una cuchara? Por la asociación de ideas. Porque ha pensado, luego, había un error aquí. Claro. Bien, esto se lo he explicado, perdóneme, una Sí, trampa sí, que le nada, había no. hecho para, de alguna manera, didáctica, puesto que es usted profesor, mostrárselo con un ejemplo. La pregunta sería la siguiente en aras a esto. ¿Le da usted muchas vueltas a las cosas o las prisas, por lo general, le obligan a ir más bien ligero, con los consiguientes riesgos de percepción? Sí, vamos a ver. Usted no se habrá enfadado por esta pequeña broma, No, por Dios, supongo, no, que no, ya, además he acertado, era fácil. Además, Sí, no, la verdad es que estamos inmersos en una sociedad vertiginosa, que va demasiado deprisa. Y yo en mi vida profesional también voy demasiado deprisa y deberíamos, al menos en muchos aspectos de la vida, deberíamos parar, analizar y decidir con frialdad. Hay cosas, hay cuestiones de las que decides y te duelen muchísimo, duelen para toda la vida. Nosotros trabajamos con alumnos, sobre todo con alumnos y con los padres de los alumnos, pero sobre todo con alumnos. Una decisión rápida, equivocada, máximo con el sentido de la justicia que tienen, puede llevar al traste muchas cosas, sobre todo la imagen que puedan tener de ti, la imagen que proyectas. Se puede deteriorar mucho por la rapidez, por la improvisación. Claro, pero estamos demasiado inmersos en esa improvisación, de verdad. Es una y puede responsabilidad. traer errores graves. Es una responsabilidad añadida y posiblemente lo comentaré al final del programa, porque realmente la labor de profesor tiene la responsabilidad propia, más la responsabilidad de que está usted formando los tallos de aquella planta que acabará siendo un árbol. Eso supongo que tiene su peso y al final le pasará su factura en cuanto a tensiones. Lo que pasa es que afortunadamente la factura que nos pasan es buena, es decir, que el trabajo realizado es el que debe ser, y lo vemos por el resultado final, que es cuando los alumnos salen del colegio, llegan con 3 años, intentamos convertirlos de niños a niñas en hombres y mujeres y que sean capaces de desarrollar su proyecto vital con éxito. Y ese proyecto de vida normalmente va por la universidad. Y tú ves que tu trabajo ha merecido la pena. Y te lo dicen ellos, además. Y si no fuera así, también te lo dirían, porque son así. Don Salvador, vamos a la parte del programa que son unas valoraciones en la cual, pues yo, digamos que para ser un poco más explícito, si se quiere usted valorar en alguna de ellas de 1 a 10, pues nuestros televidentes le juzgarán, Muy bien. si se me permite la palabra, Claro. que no es esa la adecuada, pero en fin. Mire usted, ¿es usted humanista? Desde que nací casi, humanista, sí. El humanismo se ha asociado siempre al mundo de las letras. Yo he estudiado filología hispánica, es un poco de cajón, pero yo hoy,
después de mi experiencia, después de conocer a tanta gente, diría que el humanismo no es patrimonio del mundo de las letras, es también patrimonio del mundo de la ciencia. Se puede ser humanista y ser científico, y ser un buen humanista. La puntuación en este caso será alta, supongo, ¿no? Alta, sí, sobresaliente. De todas maneras, yo le agradecería... Seguro que de suspendo en alguna. Sí, bueno, pero vamos a empezar La alto, que fácil, ya iremos bajando. Le pediría si en este tipo de respuestas me puede dar un poco ser más breve para Venga, que tengamos vamos. más opciones. ¿Espontaneidad? ¿Es usted una persona espontánea? Totalmente, espontáneo. También. 9. ¿Buen encajador de la crítica? Buen encajador de la crítica. Hasta ahora vamos divinamente. Sí, aprobando bien. Vamos a ver si se van a pensar malamente bien el profesor, como es su autoexamen, cómo se está poniendo. No, es verdad. Los que me conocen saben que soy así. Sí, y me Pero- conoce mucha gente. ¿Preocupado por su aspecto físico? Mucho. Sí, me preocupa. Yo, mi Pero, señora me regaña. ¿Pero en qué sentido? ¿Que a usted le gustan los trapitos, se No, cuida la yo imagen me cuido. o se cuida físicamente en cuanto Me cuido a...? físicamente. Yo, bueno, hace un año dejé de fumar, te lo comentaba antes. Cogí 12 kilos y, bueno, no me he puesto nunca en mi vida a dieta y me he puesto. No he ido nunca a un gimnasio, he hecho deporte, ya no puedo porque tengo las rodillas rotas. He ido a un gimnasio, he vuelto a perder mi peso y, bueno, yo me gusta verme bien y no pasa nada. Me gusta verme bien. Mire usted, partiendo del concepto de la dualidad en la que todo tiene dos valores, sí, no, blanco, negro, verdad, mentira, etcétera, ocurre lo mismo con nuestras quejas ante los avatares de la vida. Me explico con este cuentecillo basado en una fábula clásica. Un hombre tenía una yegua que era casi todo su patrimonio. Un día la yegua salió del corral y no regresó. Cuando los vecinos le decían al pobre hombre, qué desgracia, has perdido tu único caballo, este le respondía, puede ser para bien o para mal, nunca se sabe. Ante esa respuesta, los vecinos pensaron que este hombre se había trastornado. Al cabo de un tiempo, la yegua regresó al corral, pero acompañada por un grupo de caballos salvajes. Los vecinos dijeron entonces, ¿cuánta razón tenías? Ahora tienes más caballos que nadie. Eso es buena suerte. El hombre argumentó de nuevo, puede ser para bien o para mal. Pues bien, pasó un tiempo y el gobernante de su pueblo declaró la guerra a un pueblo vecino. Y como necesitaba soldados, proclamó un edicto en el que ordenaba que haría soldados a todos aquellos que tuvieran caballo. De esta forma, el hombre vio con dolor cómo partían hacia la guerra sus 5 hijos a lomos de los nuevos caballos. Quizá este cuento, don Salvador, sea muy radical, pero su trasfondo es una realidad. Mire usted, ¿por qué nos hundimos tanto cuando las cosas nos salen mal y no pensamos que todo es transitorio o temporal? ¿Es que nos falta inteligencia? ¿Es que nos sobra autocompasión? ¿O es que somos hedonistas y solo estamos preparados para el placer y la felicidad? Buena pregunta. Bueno, yo creo que las cosas no son ni blancas ni negras, ni cerradas ni abiertas, es decir, que la dualidad, en la dualidad existen gamas de colores, existen tonos intermedios, Pero en cualquier caso, es decir, que me decía, es falta de inteligencia, es hedonismo, es... Que nos sobra autocompasión, Sí. Oye, mira, que Yo creo que es te falta de pasa todo a inteligencia ti. fundamentalmente con componentes de los otros. Ajá. Yo creo que ante las situaciones adversas en la vida tenemos que saber encajar las cosas, tenemos que analizarlas, tenemos que planificarlas. Si tú eres capaz de, no sé, de analizar, de planificar, de prever, bueno, pues puede que no tengas un mal resultado, puede que consigas no un mal resultado. Y si lo consigues el mal resultado, hoy me llamaba un amigo y me daba una mala noticia terrible, yo preocupado por esta entrevista y él preocupándose por temas mucho más delicados. Decía, bueno, vamos a analizarlo despacio, no nos precipitemos, tranquilo, calma, veremos luz, después de un análisis serio. Don Salvador, una pregunta, pero vamos, me tiene usted que mostrar su sentido del humor. A ver. ¿Qué consejo le daría usted a un íntimo amigo suyo muy tímido para conquistar a una mujer? Vamos a suponer que tiene usted un amigo soltero y que usted le aprecia mucho y que este hombre pues
Ya no me quedan amigos Se solteros, ve. ¿eh? Ya no me quedan. Sí, bueno, algunos quedan. Bueno, algunos pues quedan. digamos separado. Hombre, Algunos casado quedan. no me atrevo a decirle, porque la verdad estaría muy mal. ¿eh? Pero vamos, la Claro, pregunta claro. sería, oye, Salvador, que me gusta esa mujer, ¿qué me aconsejas tú para conquistarla? ¿Cómo saldría usted de este Bueno, bloque? ya, vamos a ver, ya hace tiempo que yo perdí estos lances. La no sé si práctica. sea claro. Hace mucho tiempo. Ya. Pero ha cambiado mucho, ¿eh? Sí, bueno, no ha cambiado, sí, yo creo que sí, que seguro que ha cambiado, seguro. No sé, vamos a ver. Así de primera, pues le diría que hablara poco y lo que dijera que fuera serio, sonriera mucho y poco más. Pero yo creo no, hablando en serio. Sí, yo estoy en serio. Sí, no. dentro del humor de la Yo no le pregunta. diría eso, yo no le diría eso. Yo estoy convencido que una persona, cuando desea algo de verdad, cuando quiere conseguir algo, deja de ser tímido. Ah, sí. Entonces le convencería, Magnífica reflexión. sí, le convencería de que él no es tímido porque lo que quiere conseguir es tan importante que su timidez no tiene valor. Y entonces yo creo que le daría armas para que, sin decirle yo nada, él la conquistara. Le felicito, ha salido usted brillantísimamente de la Sí, pregunta. La muy bien. pregunta tenía sus dificultades, lo reconozco. ¿Eh? Muy bien, don Salvador, pues hemos llegado al final de la primera parte. Ah, muy bien, encantado. Si le parece a usted, nos tomamos un café, ellos ajustan sus equipos, Muy bien. publicidad y volvemos dentro de un momento. Hasta Bueno, ahora. ¿qué tal? Como é seu nome? Estela. Vai fazer um som agora? Bota. Pode entrar? Muito obrigado. Como é seu nome? Estela. Vai fazer um som agora? Bota. Pode entrar? Como é seu nome? Estela. Vai fazer um som agora? Bota. Pode entrar?
seu nome? Estela. Vai fazer um som agora? Vou. Pode entrar. Como é seu nome? Estela. Vai fazer um som agora? Vou. Pode entrar. Como é seu nome? Estela. Vai fazer um som agora? Vou. Pode entrar. Bueno, pues vamos a empezar la segunda parte del programa, si le parece a usted bien, don Salvador. Me parece fenomenal. Bien, pues con respecto a sus actividades vamos a seguir con las preguntas introductorias. La primera que le formularía sería la siguiente. Acaban de salir cambios en la ley de educación. ¿Qué le parece a usted el hecho de adelantar la enseñanza del inglés y las nuevas tecnologías a los 5 años de edad? O a la edad de 5 años. Sí, pues me parece muy bien. Los niños a esa edad son vírgenes, están vírgenes, y bueno, pues la capacidad de asimilar tanto la tecnología como un idioma, pues bueno, es cuanto más temprano se haga, pues muchísimo mejor. Yo le puedo decir que en nuestro centro hace 25 años que llevamos enseñando a los alumnos desde los 3 años el idioma inglés, y hace 8 años aproximadamente, desde que organizamos unas jornadas, concretamente fueron las 8ª me parece, por tanto debe hacer 5 años, las 8ª jornadas culturales que llevaron como tema las nuevas tecnologías, implantamos las nuevas tecnologías en el colegio y desde los 3 años hasta segundo de bachillerato, con lo cual hoy están familiarizados y a esa edad con el ratón, programas educativos que los hay, están muy bien. Por tanto me parece un acierto por parte de la consejería. Nosotros llevamos ya algunos años de margen. Lo que me preocupa especialmente es que en muy poco espacio de tiempo llevamos 3 o 4 reformas educativas y esto no puede ser. Los políticos se tienen que dar cuenta de que no pueden jugar con la educación de los hijos, no pueden jugar con la educación de un país, no pueden jugar con el futuro de un país. No podemos afirmar hoy que la religión es puntuable y mañana la religión no es puntuable. Los exámenes de septiembre no valen o no se hacen en septiembre y sí se hacen en septiembre. Y el criterio no es pedagógico en ningún caso, siempre es un criterio político. Yo creo que un alumno no es un voto, no se puede canjear. Tenemos que jugar a sentarnos los políticos y hacer un pacto social definitivo, único y en el tiempo, y que se consolide en el tiempo. Y como todo, mejorable con legislatura, pero no sometido a estos vaivenes políticos que no mejoran y dicen poco bueno de nuestro sistema político. Dice poco bueno de nuestro sistema político, sea quien gobierne. Seguimos hablando de cambios. ¿Han vuelto los exámenes de septiembre? Efectivamente, Y, esto... sí, si me permite usted, es que he concatenado 2 preguntas en una. Si han vuelto los exámenes de septiembre y por otro lado, los centros en verano preparan a los alumnos con las asignaturas suspensas, si se organizan otro tipo de actividades. Perdone, efectivamente, vamos a ver. Esto concatenado con lo que decíamos antes, pues bueno, dependiendo de la comunidad autónoma y del partido que gobernara en su comunidad, pues había exámenes en septiembre o no había exámenes en septiembre. Este año nuestra comunidad autónoma, que tenemos gobierno central y autonómico el mismo, pues han pensado que puede haber exámenes en septiembre. Lo han dejado a la libertad de cada centro, cada consejo escolar. En el mes de marzo ha podido decidir si quería hacer los exámenes extraordinarios en la última semana de junio o en septiembre. Nosotros, nuestra comunidad educativa y a través del consejo escolar, desde siempre ha pensado, porque nosotros llevamos como 15 años haciendo actividades de verano, actividades de recuperación de verano, y bueno, pues nosotros demandábamos que los exámenes se hicieran en septiembre y efectivamente, pues bueno, lo hemos decidido en el consejo escolar y se van a llevar a cabo. Exámenes de septiembre pensados en secundaria, bachillerato y selectividad. Y hay una crítica que se hace en este sentido de por qué los exámenes no en septiembre, pensando en que hay familias que no pueden preparar a los padres y tal. Esto es hacer política. Pues que los políticos decidan que los colegios en verano estén abiertos. Hay mucha gente en el paro. Pues que se contraten gente y que den clases de formación, de recuperación, y pensando también en el alumno que va bien, es decir, que
bueno, que no tiene que hacer ningún tema de recuperación. Los colegios son unas instalaciones preciosas que están cerradas y muertas y se deterioran, Sí, sí. y pueden estar abiertas para hacer otro tipo de actividades lúdicas. Nosotros lo hacemos, tenemos una colonia de verano, donde hay talleres, hay nuevas tecnologías, hay idiomas, los alumnos salen a la playa, van al Bahía Park, juegan al golf, al tenis, hacen vela, un montón de cosas. Es una pena que las instalaciones estén cerradas. Don Salvador, una tercera pregunta para terminar este bloque sería la siguiente. ¿Nos puede usted hablar de, brevemente, como es natural en aras a la extensión del programa, le decía, ¿nos puede usted hablar de los pilares de vuestro proyecto educativo? Sí, en la primera parte del programa hemos hablado de qué le daba prestigio al centro y yo decía, uno de los aspectos que nos da prestigio es nuestro proyecto educativo. Y nuestro proyecto educativo se basa en una enseñanza de calidad. Y esa enseñanza de calidad, independientemente de lo que el alumno, de la carrera universitaria que quiera hacer el alumno, lleva una serie de componentes en su equipaje. Lleva unos contenidos de calidad, hemos dicho, lleva un idioma, una enseñanza de un idioma a nivel oral, es decir, nuestros alumnos a través de unas pruebas como el Trinity College nos certifican que son bilingües, algunos, no todos, algunos certifican que son bilingües, con lo cual indica el nivel de inglés del centro. Otra herramienta básica que consideramos que es fundamental son las nuevas tecnologías, porque independientemente de la profesión a la que se vaya a dedicar ya el alumno convertido en hombre, pues va a ser una herramienta que va a tener que manejar obligatoriamente, y nuestros alumnos, les aseguro que hacen unas presentaciones. Las jornadas culturales que han salido como telón de fondo, ellos preparan montones de audiovisuales, lo preparan ellos, y se los pasan a otros cursos menores. Es decir, digo esto porque dominan perfectamente la herramienta. Otro componente básico del proyecto educativo está en el deporte y en el programa de valores. Hay un proyecto de acción tutorial importantísimo donde nosotros intentamos que vayan calando mensajes, y bueno, me imagino que puede que salga a lo largo de la entrevista, vayan calando mensajes que en definitiva son los que los van formando y los van haciendo hombres y mujeres de cara al futuro, ¿no? Sí, de todas maneras, y ya le digo, si le queda algo por decir, pues al final del programa retomamos el tema. Bien, pues le preguntaría lo siguiente, don Salvador. ¿Trabaja usted mejor con los hombres, con las mujeres, o le da igual? Bueno, vamos a ver, en mi centro, pues yo diría que el 85%, si no más, son mujeres. Y un 15% son hombres. Dato a tener en cuenta. No, pero yo trabajo igual con hombres que mujeres, perfectamente. ¿No? Yo trabajo con personas. ¿El cuadro de profesores sois cuántos allí? 40 y algo profesores. ¿Para cuántos alumnos? Para 850. 850. Aparte, el cuadro de monitores, de extraescolares, aparte personal de administración, aparte limpiadoras, es decir, que es un equipo de mantenimiento, un equipo de gente tremendo. La fiesta de Navidad, aquello está abarrotado, ¿no? Sí, sí, abarrotado, totalmente. ¿Estima usted, y le voy a dar 3 opciones, en líneas generales, que su calidad de trabajo es perfecta? Y le voy a dar, como decía, 3 opciones. Normalmente sí, va por rachas porque el estado anímico influye algo, o no concibo hacer un trabajo si no es perfecto. No, vamos a ver. Nosotros procuramos, es decir, nosotros trabajamos en equipo y llevamos desde hace... Pero la pregunta va dirigida específicamente a don Salvador Marcet. Bien, pues don Salvador Marcet está trabajando de una manera, lleva algún tiempo trabajando de una manera que es la sistematización, es decir, donde todo tiene un protocolo organizado, con lo cual ese protocolo organizado está visto por un montón de gente, validado y certificado, con lo cual cometemos todos errores y tenemos derecho a equivocarnos, pero normalmente lo hace normalmente usted bien, ¿no? ¿Es usted que sí o que no? Que no hay error. Claro. Que no hay error, que lo no hace hay bien. error, claro. Decía Luis Botage, más vale un consejo que 10 avisos, pero vale más una ayuda que 10 consejos. Es una frase preciosa. Sí. Y para mí es muy auténtica, pues efectivamente más vale una ayuda que 10 consejos. En términos muy generales,
¿A usted le han ayudado mucho en su vida para conseguir lograr cosas importantes o más bien se lo ha tenido usted que conseguir todo o casi todo gracias a su esfuerzo? Bueno, vamos a ver, cuando, mira, piensa el seno de mi familia, de donde yo provengo. Mi padre es marinero de un barco pesquero de la flota de Algeciras. Hace, no sé, Familia humilde. humilde, claro, humilde. Pero mi padre es un hombre muy inquieto, ávido lector, y subrayo, ávido lector. Mi padre ha leído más que yo 10 veces, y yo soy profesor de lengua y ¿Vive su literatura. padre todavía? Todavía vive, Sí, sí, que tiene serán, ¿qué edad tiene? 87 años, vive, está estupendo. Mi madre no, mi madre vive, pero tiene Alzheimer desde hace 5 años, está en un estado vegetal. Bueno, prosigue terrible, usted mi hermana con- la cuida y tal. con- No, decía, Es me que he no perdido quiero que aquí. se le vaya el hilo. Sí, por se eso. me ha ido un poco. Sí, que su padre era ávido lector sí, y sí. que es usted de una familia humilde, por lo Bien, tanto... correcto, correcto. Entonces, cuando mi padre me plantea en un momento de mi vida, que era un crío, pues si me quiero ir a estudiar a este colegio interno y tal. Si mi padre no me hubiera planteado aquello en aquel momento, yo no sé qué hubiera sido de mi vida. No sé, posiblemente, pues no sé, hubiera dejado de estudiar o quizá hubiera terminado los estudios a través de una beca y tal. Lo que sí tengo claro es lo que ha pasado. Y es que gracias al Instituto Social de la Marina, que me dio una beca de estudios para poderme ir al internado, que si hablamos del internado hablamos, Bueno, pero que en quizás principio más no. adelante haya alguna Sí, pregunta. de eso. pero quiero decir que gracias a esa decisión y al ISM, que me da una beca desde los 12 años hasta que termino la carrera. Estudio en centros relacionados con el ISM. La Rábida era un centro privado carísimo y a mí no me costó nada. En Cádiz igual, viví en la residencia de la Casa del Mar. Resumiendo el tema, puedo deducir que efectivamente Sí. Me han ayudado. Usted practica con alguna ayuda, pero el esfuerzo ha sido suyo. Claro, Podríamos efectivamente, me sintetizarlo han en ayudado, pero no me han regalado nada. Yo me he tenido que sacar las bichuelas de... Ganar las habichuelas desde Sí, sí, jovencito. efectivamente. Don Salvador, vamos a la parte del programa que son las frases inconclusas, en las Venga. cuales yo le digo una frase y dejo unos puntos suspensivos para que usted al final pues diga su pensamiento. La juventud es una época llena de dinamismo, esperanzas e ilusiones. Yo, usted, que diariamente estoy en contacto con ellos, destacaría que algunos rasgos sobresalientes de los jóvenes de hoy son... Mira, si esa pregunta la haces a 3 personas, posiblemente la respuesta sea distinta. Hay quien te diga, Eso es curioso. son un desastre, esta gente no vale para nada, el futuro de España está en manos terribles. Sálvese quien puede. Sí, sí, sí. ¿Usted qué piensa? Yo soy optimista, de verdad. Usted está hace unos situado días- en un balcón privilegiado. Sí, 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 yo claro, miro muy bien. El otro día me preguntaba una compañera, me decía, Salva, nuestra filosofía, nuestra finalidad educativa, ¿realmente conseguimos lo que decimos que debemos conseguir? Y yo le decía, pues sí. Y hay una barrera, que son los 18 años. Nosotros vamos dando mensaje, y parece que no calan, porque olvidamos a veces que los chavales son jóvenes y tienen derecho a equivocarse, a meter la pata, a hacer locura. ¿Cuándo lo vamos a hacer si no? Pero, a medida que van creciendo, tú notas que todo lo que se ha trabajado desde abajo, el arbolito está derecho, y sigue derecho, y el resultado es que luego son hombres de bien y personas de bien, de educación, y trabajen donde trabajen, se comportan y saben estar y saben vivir, ¿no? Don Salvador, estoy encantado con sus reflexiones, pero si puede usted sintetizarla un poquito más, tocamos a más frases, porque Venga. si no, no vamos a poder Venga. enriquecer el programa como yo pretendo. Vale. Vamos a cambiar un poco el tercio para preguntarle lo siguiente, en frases inconclusas. Efectivamente, no se me dan mal los fogones. Hay veces en que hasta me atrevo a... Ah, bueno, porque pues, eso es una faceta que sí, sí. yo le conozco a usted de a mí de me antes. encanta, sí, me encanta la cocina. De hecho, la cocina puede ser mi distracción favorita en los fines de semana. Pero usted ha llegado a hacer paellas para cantidad ingente, ¿no? De gente, Sí, ¿no? yo he hecho muchas paellas, muchas. Tradicionalmente vengo haciendo la del Club Balonmano Corcrisa y bueno, me llaman y para tal día una Pero paella. estamos hablando de 20 personas, de 30, 50... Sí, y de 250, 300. 250 personas. 250, 300. Eso me entero allí. Bueno, me dicen más o menos 200. Después yo calculo los coches, veo.
Y normalmente me dicen mucho más de lo que realmente después son. Pero a mí me encanta, yo disfruto mucho. Y en mi casa, en el fin de semana, el sábado, porque eso se contagia. A mi hijo le encanta hacer la paella. ¿Se Mi hija contagia también. el hacer la paella o el comérsela, don No, Salvador? nos peleamos por cocinar. Es decir, yo te puedo decir, mira, yo una noche estoy con unos amigos en casa y mi hijo, que tiene 13 años, es capaz de preparar todos los aperitivos. Y lo hace, y lo hace Bueno, encantado. tiene una buena escuela, ¿eh? Sí. Y nos gusta la cocina a todos, sí. Creo ser tolerante con la imperfección. Sería incoherente no serlo cuando mi trabajo consiste precisamente en formar, corrigiendo y enseñando. Pero no nos confundamos. Esta actitud cohabita con la aplicación de la disciplina. Por eso soy exigente en lo tocante A la disciplina, a lo que acabas de decir. Para nosotros una bandera de nuestro colegio es el rigor científico, es el orden, es la disciplina. En un colectivo de 1000 personas aproximadamente, si no hay un orden, y la disciplina es preventiva, es decir, nosotros apenas si tenemos incidencias disciplinarias. ¿Por qué? Porque hay un trabajo en la prevención. Los alumnos conocen perfectamente las reglas del juego. El profesorado está encima de las reglas del juego. Y en un año nosotros podemos tener, es decir, nosotros vamos ahora mismo, el curso está prácticamente terminado. Y podemos tener 2 expulsiones de un día por reincidencia de fumar en los servicios. Es decir, prácticamente nada. El arbolito desde abajo derecho. Decía el escritor francés André Maurois, he aprendido a ser feliz limitando mis deseos más que satisfaciéndolos. ¿Cree usted que esta reflexión es la clave de la felicidad, o al menos una de ellas? Es decir, desear menos cosas. Sí, vamos a ver, claro, tienes razón. Yo en mi caso... Sí, porque yo soy estamos una hablando persona, de usted. Claro, yo soy una persona muy poco apegada a lo material, muy poco. Te podría decir que, bueno, se me olvida llevar dinero encima. Se me olvida llevar la cartera. Me pasó el otro día contigo, no llevaba la cartera. Compré un coche por teléfono. Es decir, el valor que yo le doy, nada. Yo le doy valor a las relaciones humanas. A las relaciones humanas sí que le doy valor, por encima de todo. Don Salvador, se cuenta de Alfonso V de Aragón, allá por el siglo XV, que visitaba en cierta ciudad a un joyero muy famoso, acompañado de su séquito. Pero al abandonar el taller, el dueño se acercó al monarca diciéndole que le faltaba una pieza muy valiosa de su colección. Alfonso V, al que se conocía con el apelativo del Magnánimo, tras tranquilizar al orfebre, reunió a los caballeros que habían entrado con él en el taller. Hizo colocar un saquito con arena sobre la mesa y pidió a cada uno de los miembros de su séquito que metieran en sus respectivos bolsillos el puño y luego lo hundieran en aquella bolsa que había puesto con arena uno por uno. Cuando hubieron terminado, el rey pidió al joyero que metiera la mano en la bolsa por si estaba la joya robada, y efectivamente, allí estaba. Mire usted, al margen de la delicadeza e inteligencia con la que el rey actuó para restituir lo robado sin señalar al ladrón, yo quiero aprovechar esta historia para formularle una pregunta con tintes metafóricos. ¿Cree usted que si nuestros malos pensamientos o malas ideas hacia los demás, que a veces todos tenemos, si pudiéramos dejarlos sin que nadie lo supiera en una bolsita llena de arena encima de la mesa, ¿lo haríamos? Si es así, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por vergüenza? ¿Por una intimidad malinterpretada? ¿Por soberbia? ¿O por qué dirán si uno se retrae? Es decir, si uno pide perdón, en otras palabras. Sí, vamos a ver. Yo, lo de los malos pensamientos, eso de... O las malas ideas que nos pasan. Las malas a todos, ideas. aunque sea de tarde en tarde. Vamos a ver, sí, y a veces llegan. Pero creo que se pueden evitar. Creo que se pueden evitar, porque la mala idea no llega de una vez, por una acción suelta, aislada. Eso está muy bien. Sí, no llega. La mala idea llega... ¿Se va formando? Claro, cuando se repiten las situaciones y llega un momento en que te carga tanto que entonces cuando tienes ganas de estallar y te entran ganas de chocar a alguien contra la pared y tal. Entonces, ¿qué hay que hacer para evitar esto? Porque cuando llegas a una situación límite, pues en una situación límite o eres una persona que te controlas mucho o la verdad es que puedes tener un problema. No hay que dar pie a llegar a esta situación límite. Antes de llegar a la situación límite hay que parar y decir, bueno, ¿qué está pasando? Vamos a arreglar el problema, vamos a solucionar las cosas por otra vía, no llegar a estallar.
porque estallar no es bueno. Me he nunca. quedado con una parte de su reflexión básica, que no se forma así como magma, sino que No, se no, va claro, formando. claro. Está muy bien. Don Salvador Marcet, en estos tiempos ya no poseemos el don de la brevedad. Por ejemplo, en inglés, el Padre Nuestro consta de 56 palabras, los 10 mandamientos de 297. La Declaración de Independencia de los Estados Unidos tiene solo 300 palabras. Por el contrario, el Tratado de Importación de Caramelos en la Comunidad Económica Europea tiene 28.911 palabras. ¿Usted por qué se decanta más? Dos opciones. ¿Por ir al grano y decir mucho en pocas palabras ahorrando tiempo? ¿O prefiere usar tantas palabras como sea necesario para que las ideas que exprese queden nítidamente entendidas? Vamos a ver, a mí me gusta hablar claro. Claro. Esa es la opción A. Esa es la opción A. Me gusta hablar claro, que se me entienda, sin dobleces. Me gusta ir al grano, pero a veces, para hablar claro, que se me entienda e ir al grano, necesito la lengua, necesito hablar y bueno, y tomarme el tiempo y las palabras necesarias. Para que no no quede recorto en por duda. ahí, no recorto, es decir, no es el dato preocupante, prefiero que las ideas queden claras y sin duplicidad. Una combinación de los dos, entonces, Sí, ¿no? sí. De Pero lo- mira, una reflexión con respecto a Sí. eso y con respecto al idioma. Ujú, Muchas de las enseñanzas del idioma que has dicho tú por ahí ujú, se reducen a pensar en número de palabras. ujú. ¿Cuántas palabras emplea un niño de 7 años en castellano? ¿Se comunica un niño de 7 años con el resto del mundo? Interesantes preguntas. ¿Por qué no se aprende un idioma como aprende un niño de 7 años su lengua para relacionarse con el mundo? Cantidad, número de palabras. Interesante. ¿Sí? Le cuento un chiste malo, pero al menos es corto. A ver, venga. Dos hombres hablan en un bar. Uno dice, chico, estoy desesperado. Mi mujer prometió no hablarme en 2 meses. Hombre, no es para que te pongas así. Ya lo creo que sí, respondió el primero. Es que el plazo vence hoy. Este chiste me da pie para hacerle una pregunta de actualidad. ¿El matrimonio está en plena inflación o devaluación? ¿O es un sacramento en lo religioso y un compromiso en lo humano que siempre estará a salvo de cualquier tsunami? Ahora que está tan de moda Sí, el término. sí. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, yo A usted creo- le va bien, ¿no? Sí, a mí me va bien, que no me empezaremos toquen, por ahí. que no me toquen. Vamos a ver. El matrimonio, como todas las relaciones humanas y personales, hay que cuidarlo. Es decir, uno se casa y ahí no termina, ahí empieza la gran aventura. Muy bien. Y no se puede bajar la guardia. Hemos hablado a lo largo del programa y hemos dicho que lo estresante que estamos, la velocidad en la que vivimos, en los tiempos que corren tienen que trabajar los dos por necesidad para llevar a cabo los proyectos que uno quiere llevar y entonces la comunicación se viene abajo. Es decir, llegamos cansados y además hay que hacer la comida, hay que preparar la ropa, hay que hacer un montón de cosas en casa, trabajando los dos y ayudando los dos. Entonces, no se puede perder aquello que nos unió, que era el amor que existía, y eso hay que cuidarlo, mimarlo, regarlo día a día. Si no, nos vemos inmersos en esa velocidad y dentro de esa velocidad, y si no existe el diálogo y si no se cuidan esos detalles, cuando tengamos el mínimo problema ocurre lo que está ocurriendo hoy en día, que no aguanta nadie nada, no aguanta nadie nada. Don Salvador, nos queda poco tiempo de programa y tengo todavía un par de preguntas que hacerle. A ver. Por lo tanto, esta le ruego que me la sintetice usted en la medida de lo posible. Mire usted, si pudiera usted diseñar su propio paraíso, ¿cómo sería? Yo le he dicho antes que no soy un hombre apegado a lo material y tal. Yo buscaría un equilibrio entre la parte de trabajo, porque creo que debería seguir siendo así, y el ocio. Un equilibrio. Yo estoy un poco desequilibrado ahora mismo. Yo estoy un poco desequilibrado. Desequilibrado en el sentido que le dedico casi toda mi vida al trabajo y poco al ocio. Un poco más de equilibrio, pero con los componentes que tengo en la actualidad. Mis amigos, mis paseos, salir al mar de vez en cuando, que no hemos hablado, que es una de mis aficiones que me encanta, salir a pescar, salir a navegar, la bahía, el mar.
la sal. No es Malparaíso, ¿eh? No, no es mal. No es Malparaíso. Don Salvador, resumido en una o dos frases a lo sumo, ¿cómo cree ser usted? ¿Yo? Ujú. Ah, pues esa pregunta no me la esperaba yo, ¿eh? Sí. ¿Cómo cree usted que le podemos percibir, que ya hemos tocado el tema de percepción? Concatene cómo le percibimos a cómo cree ser usted. Pero me vale lo suyo, ¿cómo cree ser usted? Pues yo soy una persona bastante trabajadora, una persona sencilla, sincera, honesta, que procuro ponerme en el sitio, en el pellejo del que tengo enfrente, y que valoro por encima de todo la persona antes que la rentabilidad de la persona. Creo que a través de la persona se puede conseguir. El humanismo sale. Sí. Sí, sí. Y básicamente pues, me veo así, no sé cómo me verán los demás. Nosotros no somos como queremos que somos, sino como nos ven los demás, aunque uno tiene Sí, su propia las percepción apariencias. personal. Don Salvador, hemos llegado al final del programa, lo cual lamento porque la verdad estoy pasando un rato muy agradable con su docta conversación, pero como ha llegado el momento, como le digo, pues le voy a ceder un breve espacio de tiempo para que haga usted una reflexión final o un comentario o lo que quiera usted decir. Bueno, vamos a ver, le he dicho al principio del programa que son estos días, los estoy pasando mal por esa situación de escolarización que estamos viviendo y dirigirme pues a ese número, a esa masa de familia que se ha ido, que se ha desplazado a vivir a la colonia San Miguel y alrededores, que ha depositado su confianza para la educación de sus hijos o para ayudarles en la educación de sus hijos en nuestro colegio, y ojalá que desde la administración se haga un esfuerzo para ampliarnos esas líneas que nos hacen falta, esas unidades que nos hacen falta, y dar una respuesta eficaz a esta familia ahora y en el futuro próximo. Si no, la verdad es que no sé cómo lo vamos a poder atender. Perfectamente, don Salvador. Pues ya para terminar yo también me tengo que despedir y muy brevísimamente tengo que manifestarle que me ha resultado muy agradable, como he dicho hace un momento, esta entrevista con usted, porque además todo profesor, quizás porque sea de alguna manera algo que yo no he podido realizar, aunque he tenido un nivel de frustración en esto, pero yo admiro muchísimo al profesorado porque no solamente tiene que estar realizándose y en formación continua como persona, sino que es el espejo en el que se refleja todos aquellos tallitos del jardín que representan los niños para ser árboles el día de mañana. Es muy difícil cada día ser ese espejo de tantos alumnos que te están analizando diariamente y hay que estar como se tiene que estar. Muy bien, don Salvador, pues le felicito por su trabajo, muchísimas gracias por... Ha sido un placer estar aquí contigo. Muchísimas gracias. Y a todos ustedes, pues gracias también, buenas noches y hasta el próximo programa. Como é seu nome? Estela. Vai fazer som agora? Pode entrar. Como é seu nome? Estela. Vai fazer som agora? Pode entrar.